Bueno, simplemente hacer unas reflexiones inicialmente, si me lo permiten. Llevamos en torno a 9 meses ya de esta legislatura en el Ayuntamiento de Segovia. Elecciones se produjeron en mayo del año pasado, parece que es una eternidad, ya hace un año lo que ha pasado. En todo caso, elecciones que fueron ganadas por el Partido Popular y que gracias a un pacto de perdedores, bueno, pues se logró un pacto de gobierno de la izquierda que permitió que el señor Agüetes ostentara la alcaldía de Segovia. El objetivo durante estos 9 meses del Grupo Municipal Popular, ya me lo habrán oído decir en alguna ocasión, ha sido, es y seguirá siendo no solo controlar y fiscalizar la labor del gobierno municipal, sino también a ayudar a la gobernabilidad del propio Ayuntamiento de Segovia en beneficio de los ciudadanos de Segovia, con la austeridad y con el rigor que se debe de gobernar y regir los destinos de las administraciones públicas, en este caso concreto del Ayuntamiento de Segovia. Y sobre todo a que se sepa la verdad de toda la información y de todo el acontecer diario del Ayuntamiento de Segovia. En este sentido, y ya entro en materia, que como habrán podido ustedes comprobar por la nota de prensa va a ser un tema económico, con lo cual les pedimos disculpas por anticipado si en algún momento hay una cierta proliferación de datos, pero procuraremos, tanto Juan Antonio Folgado como yo, no entrar en mucho detalle, sino evidentemente sí concretar y en definitiva conceptualizar de lo que hablemos, pero no entrar en una profusión importante de datos. En todo caso, les decía que el motivo de esta rueda de prensa es la situación económica del Ayuntamiento de Segovia, y quería recordarles lo que el año pasado, 2011, durante toda la campaña y en sucesivas intervenciones del alcalde de Segovia, había venido diciendo en distintas intervenciones públicas, en campaña, y en las cuales había manifestado que la deuda del Ayuntamiento de Segovia era de 24 millones de euros, en torno a 24 millones de euros. Es más, en distintas intervenciones en distintos medios y en ruedas de prensa, que no quiero mostrarles ahora los recortes que tenemos, pero sí que ustedes recordarán, esa deuda se cifró en mayo en 24.167.000 euros. Bueno, la realidad, perdonen que haga también una brevísima introducción, decirles que en precisión hemos querido ser muy prudentes a la hora de hablar de la economía del Ayuntamiento, la situación del Ayuntamiento. En muchas ocasiones al gobierno municipal les hemos enseñado y precisado el rigor de cómo se hacen los números, y en este sentido les decía, y ya retomo lo que les comentaba antes, que se ha hecho uso y se ha dicho que la deuda del Ayuntamiento era de 24 millones, en torno a 24 millones de euros, y quiero decirles con absoluta rotundidad que la deuda del Ayuntamiento de Segovia a finales de 2011, a 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento tenía una deuda consolidada superior a los 51 millones de euros. Les repito, el Ayuntamiento a finales de 2011 tenía una deuda total consolidada superior a los 51 millones de euros. En la misma fecha, también quiero decirles que había en torno a 3.000 facturas de acreedores pendientes de pago, es decir, estaban incluidas estas 3.000 facturas y su importe correspondiente en los 51 millones de euros, por importe de 6 millones de euros. Y que gracias al Real Decreto Ley del Gobierno, el Ayuntamiento ha pagado, según sus manifestaciones y declaraciones, antes del pasado 15 de marzo. Esta medida, en nuestra opinión, ha sido extraordinaria, porque aquellos proveedores de ayuntamientos cuyas facturas están relacionadas en
en las relaciones, valga la redundancia, presentadas o el mismo día 15 de marzo ante el Gobierno de España, podrán ser cobradas entre el mes de abril y mes de mayo, lo cual va a significar una inyección de tesorería para las empresas extraordinaria. Y en el caso concreto del Ayuntamiento de Segovia, como dice haber pagado, y desde luego no tenemos ninguna duda de que sea lo contrario, antes del 15 de marzo, también habrá sido una importante inyección de dinero a las empresas de los proveedores y acreedores que tenían el Ayuntamiento deuda con todos ellos. Con esto que hemos conseguido, o que desde nuestro punto de vista y desde nuestro grupo municipal en los últimos meses, y desde luego con la medida del Gobierno de España, pues conseguir que los hábitos y los comportamientos de morosidad que tenía el Ayuntamiento de Segovia, bueno, pues gracias a Dios se hayan esfumado, y que la deuda con acreedores y proveedores, como decía, se haya pagado antes del 15 de marzo, cuando ya en el último pleno dijimos al Ayuntamiento que tenía un diferencial de pago con respecto al exigido por ley de más de 40 días. Yo, si me permiten, haciendo estas tres reflexiones o consideraciones de la deuda de los 51 millones, de las facturas de proveedores y de la medida extraordinaria que consideramos por parte del Gobierno, y desde luego con nuestra existencia en el Ayuntamiento, creemos que ha sido positivo para todos los proveedores y acreedores del Ayuntamiento. Si me permiten, cederé el uso de la palabra al viceportavoz primero del Grupo Municipal, Juan Antonio Folgado, quien con mayor precisión, concreción y conceptualización de datos nos informará o les informará de estos datos precisos que les he comentado, y luego, si les parece, continúo mi intervención. Juan Antonio, por favor. Bueno, buenos días a todos. Como dice el portavoz, yo estoy aquí precisamente para dar la precisión de los datos. Respecto a la deuda total del Ayuntamiento de Segovia a 31 de diciembre de 2011, tengo que decirles que he trabajado previamente en la deuda del 31 de 12 de 2010, ejerciendo una conciliación de los datos con los balances consolidados del Ayuntamiento, del IMD, de la Empresa Municipal de Turismo y de Visego, y las eliminaciones propias de toda consolidación, resultando un cuadre perfecto. No hay ninguna diferencia ni de céntimos. Siguiendo una metodología parecida, solo que sin disponer de esos balances, he elaborado la estimación a 31 de diciembre de 2011. Decirles que la deuda del Ayuntamiento de Segovia como tal, luego hablaremos de los organismos y empresas municipales. La deuda total del Ayuntamiento de Segovia asciende a 45.671.004 euros, aproximadamente, y luego diré por qué aproximadamente. Eso se compone fundamentalmente de la deuda financiera viva por importe de 22.917.000 euros, dato en el que coincido con el concejal de Hacienda. Se compone de una deuda con el Ministerio de Industria debida al CAT, que es por importe de 9.711.300 euros, una deuda con el Estado por liquidación de participación de impuestos de 2008 y 2009, no es cierto lo que dice el concejal de Hacienda de que también está liquidado 2010, porque eso suele suceder en verano aproximadamente. Nos vino la noticia con el informe del segundo trimestre del interventor sobre estabilidad presupuestaria. Por tanto, no han dado tampoco noticia en el Pleno, los datos coinciden y por consiguiente son de 2008 y 2009. 4.845.952, dando por pagada la anualidad correspondiente a 2011 de esa deuda. Existe una deuda con la Junta de Castilla y León, de la que jamás había hablado el Ayuntamiento, por importe de 1.124.721 euros. Existe la deuda con acreedores que el Ayuntamiento presentó en el último pleno de febrero por importe de 5.772.030 euros, que a esta fecha, lógicamente, se debía y por tanto se incluye. Hay otras deudas
que hemos estimado en torno a 1.200.000 euros, teniendo en cuenta que ese capítulo el año pasado importaba en torno a 1 millón de euros. Total, deudas del ayuntamiento como tal, 45.571.000 euros. Pero es que además el ayuntamiento tiene una serie de empresas y de organismos que dependen de él y con los cuales tiene que consolidar. Por ejemplo, la empresa municipal del suelo y de la vivienda, Evisego, tiene una deuda con el Banco de Santander por importe de 4.983.419 euros a esa fecha. ¿Cómo he estimado eso? Pues he cogido los informes que ellos nos facilitan en los consejos de administración y concretamente la auditoría y las notas de los estados financieros, y he estimado la minoración al saldo que presentaba a 31 de diciembre de 2010, le he restado el pago de la correspondiente amortización que viene en el cuadro de la nota correspondiente, y me da esta cifra. La empresa municipal de turismo tiene una deuda con el ICO de 600.000 euros, según una información dada en el Consejo de Administración a fecha de octubre, 31 de octubre. Es decir, 2 meses antes de terminar el ejercicio. No creo que haya tenido ninguna variación. Y la deuda neta con acreedores y otros por parte de esos organismos y empresas la estimamos en torno a los 120.000 euros. Total, 51.274.423 euros estimados nos sale. Lógicamente no son datos exactos, porque algunas de las partidas que componen esta suma están sometidas a variación, pero yo entiendo que estaremos 200.000 arriba, 200.000 euros abajo como máximo margen de error. Decirles también que las existencias de tesorería en el Ayuntamiento de Segovia, de las cuales se nos da cuenta trimestralmente con bastante retraso, el último dato que tenemos es a 30 de septiembre de 2012, y que estaban en torno a 13.578.463 euros, que habían descendido con respecto al inicio del periodo en 7.620.576 euros. La deuda total consolidada no había descendido 2,5 millones, como ha dicho el concejal Reguera, sino 1.600.000 euros aproximadamente. Yo creo que no tiene bien controlada la información. Respecto al grado de cumplimiento de la Ley de Control de la Morosidad, que no es este Real Decreto al que acaba de aludir el portavoz del grupo, sino es una ley que sacó el gobierno Zapatero a mediados del 2010, intentando que los ayuntamientos cumplieran pues los periodos mínimos de pago, y estableciendo esos mínimos periodos de pago, obligó a hacer unas estadísticas de las cuales el ayuntamiento se ha puesto al corriente, creo que fue en el pleno de noviembre o diciembre, con los datos del tercer trimestre, y en el pleno de febrero ha llevado los del cuarto trimestre, es decir, con bastante retraso vamos cumpliendo, pero vamos, hemos felicitado al equipo de gobierno porque nos parece un paso adelante tener esa información y pasarla periódicamente, y bueno, y el resultado lo acaban de ver. Esa información más nuestra insistencia, más el Real Decreto Ley, pues resulta que las 3.054 facturas pendientes de pago a proveedores que había el 31 de diciembre de 2012 por 5.772.030,46 euros, según manifiesta el gobierno municipal, han sido pagadas a los proveedores en su totalidad. Tengo que decir que esa cifra de 5.772.000 euros suponía un incremento respecto a la que ellos declararon a finales de septiembre del 44%. Respecto a los pagos realizados a lo largo de los trimestres, pues fueron 7,5 millones de euros en el tercer trimestre y 8 millones de euros en el cuarto trimestre. Eso sí, hay que decir que el 80% de los pagos se hacían fuera del periodo establecido por la Ley 15/2010 de Zapatero, y el 60% del importe, es decir, casi 5 millones de euros, estaban fuera, era un importe que estaba fuera del periodo legal de pago. Lo cual quiere decir que las prácticas del ayuntamiento han venido siendo pues de una cierta morosidad, no preocupante, pero
sí respecto a la normativa que sacó Zapatero. Y como ha dicho el portavoz, el periodo medio de pago excedido respecto a los plazos que daba la ley 15/2010 eran de 40,16 días de retraso, es decir, que si el plazo era 40 días, pues esto finalmente se convertía en 80 el retraso de pago de la factura. Bueno, por último, decirles, hablarles un poco, porque ha habido quien ha presumido de austeridad a lo largo de estos 9 años de gobierno socialista. Yo no veo la austeridad por ningún sitio, puesto que empezamos el año 2003, empezaron, mejor dicho, el año 2003 con 12.300.000 euros total de impuestos, y el presupuesto de 2011, que yo creo que se va a cumplir seguramente prácticamente un 90%, pues terminó con 24.550.000 euros. Ya veremos la cifra de aplicación real que nos da el concejal de Hacienda. Esto lo que quiere decir es que los impuestos del ayuntamiento en ese periodo se han multiplicado por 2. Si añadimos las tasas, y hablamos de impuestos y tasas, pues en 2003 había 19.850.000 euros reales recaudados en total, es decir, de tasas había 7,5 millones, y esto en el presupuesto de 2011 se ha convertido en 38.220.000 euros, es decir, que se ha multiplicado por 2. Es decir, ha habido una política fiscal voraz, como hemos dicho muchas veces, y especialmente nos preocupa al Grupo Municipal Popular el ritmo al que está creciendo el IBI en los últimos años desde que tuvo lugar el catastrófico. Pero claro, esto está justificado por algo, porque si cogemos los datos del total de gastos incurridos por el ayuntamiento, en estos años pasamos de 34.650.000 euros a casi 70 millones de euros reales en 2010 y a 65.880.000 euros como presupuesto inicial de 2011, que seguramente se habrán gastado más. Estamos hablando de que se recaudan más impuestos y tasas porque también se gasta el doble en ese periodo. Es decir, no se puede hablar, yo creo, de austeridad. Han tomado alguna medida suelta, pero yo creo que falta un plan integral. Pensamos en el Grupo Municipal que falta un plan integral. Respecto al déficit, pues hemos pasado de un déficit de 460.000 euros en 2003, real, a un déficit de 2010, el dato de 2011 no se lo puedo dar porque no conocemos los datos, todavía no nos han informado de ellos, pero en 2010 era de 1.870.000 euros, es decir, que si los ingresos y gastos se han multiplicado por 2, el déficit se ha multiplicado por 4. Bueno, de los 9 meses que lleva el gobierno socialista en el ayuntamiento, 6 años, de los 9 años, 6 años han terminado con déficit. Pensamos, porque lo ha dicho así el informe de intervención sobre estabilidad presupuestaria, los 3 informes que llevamos, que este año 2011 pasado vamos a terminar con déficit. Luego 6 de los 9, es decir, 2/3 de los periodos, digamos, han terminado en déficit. Y nada más, tengo mucha más información, más cifras, pero yo creo que en 5 minutos les he dado un retrato, digamos, un esquema bastante bueno de las finanzas. Gracias, Juan Antonio. Bueno, abundando en esta información y en las reflexiones que hacía al principio del inicio de esta rueda de prensa, decirles que bueno, nos va pareciendo aceptable en la actitud del gobierno municipal en estos casos, que poco a poco nos va aflorando las verdaderas cifras de la deuda total consolidada del Ayuntamiento de Segovia, de sus organismos y de sus empresas, cuando hasta hace poco tiempo, como les decía al principio, solo reconocían un endeudamiento de 24 millones de euros, lo cual nosotros sabemos que no era cierto, pero en alguna medida, como les decía, nos parece aceptable este reconocimiento. Y en esta rueda de prensa, ni más ni menos, el objetivo de nuestro grupo municipal era y es informar a los ciudadanos de la deuda total consolidada del Ayuntamiento y sus organismos y empresas, y que, como les decía,
está en torno a los 51 millones de euros. También quisiera decirles, un poco abundando y ampliando la información que decía el viceportavoz primero, que todavía el Gobierno municipal socialista no se ha dignado a presentar la liquidación de ingresos y gastos del Ayuntamiento y de las empresas y de los organismos municipales, al igual que todavía no conocemos el estado de tesorería a final del 2011. Todo esto figura o es toda una política de opacidad, coherente, por cierto, con su negativa del Gobierno municipal a atender una petición que hicimos en un pleno para que esta información se pusiera a disposición de todos los ciudadanos en la página web y que fue desestimada por el Gobierno municipal con los votos de Izquierda Unida, de su socio de Izquierda Unida, y que es una prueba más, como les decía, de la opacidad y del oscurantismo hacia los ciudadanos y, por supuesto, hacia nuestro grupo. También quisiera decirles, y también abundando un poco más lo que decía Juan Antonio Folgado, la importante presión fiscal que ha habido en estos últimos años, en estos 9 últimos años. Han duplicado la recaudación, tanto en impuestos como en tasas, en dicho periodo, y la verdadera explicación es única y exclusiva a una política de gastos incontrolada que ha duplicado y que se ha duplicado en estos años, resultando llamativo el incremento de las subvenciones que han crecido muy por encima de la media de los gastos totales. Y como muestra de este despilfarro, me gustaría comentarles algunos aspectos que sucintamente hemos comentado y que quería ampliar un poco más la información. Como muestra de este despilfarro, el Gobierno municipal continúa empeñado en dilapidar fondos públicos en el macroproyecto conocido como el CAT, que todos conocemos, como el Centro de las Artes y de la Tecnología, en el que llevan gastados o comprometidos cerca de 20 millones de euros, de los que el Ayuntamiento, como se ha dicho, tendrá que devolver en torno a 10 millones de euros, empezando o a partir del próximo ejercicio 2013. Todavía no está claro en qué se ha invertido este dinero, dado que lo único visible y que ven los ciudadanos son las escaleras, una explanada y desgraciadamente una estructura metálica de un edificio, aparte de muchos proyectos básicos, informes y otros pagos que iremos viendo y dando a conocer cómo se ha ido empleando. En todo caso, como pedimos y seguimos pidiendo, no se ha conocido ningún plan de viabilidad económico-financiero del CAT y esperamos que alguna vez lo presente. Por otro lado, decirles de Visego, que también hemos hablado, que desde su creación en el año 2005 tan solo se han construido 43 viviendas sociales, una media de 7 al año. La aportación del Ayuntamiento a Visego fue de 3,5 millones de euros. Se deben, como ha quedado claro, en torno a 5 millones de euros de un préstamo a un banco. Las pérdidas acumuladas eran hace un año de casi 1 millón de euros, 953.000 euros para ser exactos, y los gastos de gestión estaban en torno a los 190.000 euros. El Gobierno municipal socialista aprobó con apoyo de Izquierda Unida una ampliación de capital el año pasado por importe de 276.469 euros. Hemos pedido también que se elabore un plan de viabilidad de Visego que garantice el cumplimiento de su objetivo social para el cual fue creado y que aún no se ha realizado. También tenemos que hablar, hablando de este despilfarro, de los numerosos e innecesarios viajes al extranjero del alcalde y de la primera teniente alcalde, que poco o nada están sirviendo para la promoción exterior de nuestra ciudad. La contratación, en su momento, que ya lo dirigimos, creemos que equivocadamente, en un solo pliego de la contratación de la telefonía, que hubiera permitido un ahorro importante al Ayuntamiento de Segovia, o la negativa a aprobar
Hubo una moción que llevó el Partido Popular recientemente a través de una moción en el Pleno para implantar un plan de ahorro energético que están haciendo en este momento en muchas ciudades de España, en muchos ayuntamientos, y que hubiera propiciado para las arcas del Ayuntamiento de Segovia un ahorro de consumo estimado, según lo estimamos nosotros, de más de 300.000 euros al año, y que desde luego el gobierno municipal socialista con su socio Izquierda Unida desistieron de apoyar esta propuesta. Yo me gustaría concluir en nombre del Grupo Popular y de tanto del viceportavoz primero como en mi nombre, esta rueda de prensa, diciendo que nos alegramos profundamente de que la normativa del Gobierno de España y a nuestras reiteradas importantes existencias en el Ayuntamiento de Segovia se haya conseguido con el Real Decreto de pago de proveedores y acreedores que el Ayuntamiento de Segovia haya enmendado sus prácticas anteriores, liquidando la deuda con los proveedores y acreedores, como he dicho, existente a 31 de diciembre de 2011, como han declarado tanto el alcalde como el concejal de Hacienda antes del 15 de marzo. Nos alegramos y, como decía al principio, creemos que es una importante inyección de liquidez de las empresas que lo necesitaban y que desde luego hemos conseguido que enmendaran sus prácticas de morosidad que en estos momentos tenía el Ayuntamiento de Segovia. Por otro lado, también quisiera llamar la atención de todas las empresas y profesionales de Segovia y que tengan facturas o que tuvieran facturas a fecha 31 de diciembre de 2011 y que si no han cobrado pueden presentarlas en el registro municipal y que el ayuntamiento tiene que emitir un certificado individual para su cobro en una entidad financiera. En caso de no recibir respuesta en 15 días naturales, sin que se hubiese rechazado por parte del ayuntamiento razonadamente tal solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio administrativo positivo. Y por último, quisiera llamar también su atención en un aspecto, y ya concluimos esta rueda de prensa, diciendo que con esta información no queremos más que indicar la situación económica del ayuntamiento en sus justos términos y sobre la verdad de las cifras. 51 millones de euros de deuda total consolidada a 31 de diciembre del año 2011, ausencia de liquidación de ingresos y gastos de 2011 y escasa austeridad y gran despilfarro por parte del Ayuntamiento de Segovia. Y todo esto con un único objetivo: que podamos trabajar todos juntos sobre la base de datos reales, de datos concretos, de datos precisos, y que el futuro de nuestro ayuntamiento sea el correcto y el adecuado y el conocimiento preciso de todos los ciudadanos de Segovia. Y a partir de ahí, si lo desean, quedamos tanto el señor Jurado como yo abiertos a cualquier pregunta que quieran plantear.